Vamos a leer el pasaje que tenemos para hoy, que es 1 Pedro 3, del 8 al 17, que hemos denominado el mensaje palabras virtuosas. Palabras virtuosas. En fin, dice el versículo 8, únanse todos en un mismo sentido. Sean compasivos, misericordiosos y amigables. Ámense fraternalmente y no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, bendigan, pues ustedes fueron llamados para recibir bendición. Porque el que quiera amar la vida y llegar a ver días buenos, debe refrenar su lengua del mal y sus labios no deben mentir. Debe apartarse del mal y hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. ¿Quién podrá hacerles daño si ustedes siguen el bien? Dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia. Así que no les tengan miedo ni se asusten. Al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les piden explicarles la esperanza que hay en ustedes. Tengan una buena conciencia para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen que ustedes son malhechores y los calumnian por su buena conducta en Cristo. Es mejor que ustedes sufran por hacer el bien, si Dios así lo quiere, que por hacer el mal. Solo leer el texto, ya nos fueron 10 minutos. Está bastante largo el día de hoy. Si usted recuerda bien, si tiene su Biblia en su mano, por favor ábrela. Recuerde que en el capítulo 2, versículos 11 y 12, decíamos que ese es como el encabezado para lo que íbamos a estar viendo posteriormente. O sea, ese es como el título del capítulo del libro que vamos a estar hablando. Si tuviera un libro y se divide en capítulos, capítulo 1 la introducción, capítulo 2 tal tema. Bueno, parece que venimos en un mismo capítulo desde el 2, 11 y 12, que era la idea básica de, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, apártense de los deseos que batallan contra el alma y tengan buena conducta para que los no creyentes, aunque los vean y hablen mal de ustedes, en algún momento glorifiquen a Dios el día en que Él nos visite. Decía el 2:12. O sea, es la relación del peregrino, versículo 11, que decíamos es una persona, un peregrino es una persona que se encuentra en una tierra que le es extraña. O sea que usted, si usted ha estado en Panamá, usted ahí, digamos, se puede denominar un peregrino en el sentido de que usted, si nació en Costa Rica, esa tierra no es su propia tierra. Pero el peregrino tiene una buena conducta ante los no creyentes. Y los no creyentes lo están viendo. Y esa es la relación que estamos de cierta forma tocando en estos pasajes que hemos venido viendo. Capítulo 2, versículo 13 en adelante, era la relación del peregrino con la institución gubernamental, con el régimen estatal de turno, cualquiera que correspondiera, no solamente una república. Del 18 en adelante vimos criados y amos, o sea, un esquema de injusticia en el medio de producción, de cierta forma también vinculados con el tema económico. La semana pasada, Diego estuvo enseñando el capítulo 3, versículo 1 en adelante, que era la familia, esposos y esposas, y en este caso específico, probablemente más enfocado en matrimonio con un no creyente, con estar casado con una persona que no es creyente, que no es hija de Dios. Y continuará en este pasaje que estamos viendo con la misma idea, y se los pruebo con este esquema. Si usted lo ve, el capítulo 3, versículo 16, me dice por acá: tengan una buena conciencia para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen que ustedes son malhechores y los calumnian por su buena conducta en Cristo. Eso le tiene que sonar a usted conocido, si ha venido leyendo Primera de Pedro con nosotros. El capítulo 2, versículo 12 suena básicamente a lo mismo. Mantengan una buena conducta entre los no creyentes, aunque los acusen de hacer el mal, ellos glorifiquen a Dios. Es básicamente lo mismo del 3:16. Pero parece que Pedro, después de haber tomado la relación con el Estado, la relación en los medios de producción, en la economía, y la relación familiar, esposos con esposas, ahora hace un zoom hacia afuera y se va a referir a la gente en general. Y eso lo digo porque el versículo 8 dice: en fin, únanse todos. Así que parece que en pasamos de ver situaciones específicas a ver una situación general, de aplicación general para todos. Dentro de esto, parece que estamos cerrando el bloque y hoy nos vamos a enfocar en palabras. Como decía, el texto le hemos puesto, la enseñanza le hemos denominado palabras virtuosas.
Y vamos a utilizar palabras en un sentido de cierta forma metafórico. Es decir, hoy no solo vamos a hablar de decir malas palabras o no decir malas palabras. Eso tal vez lo esté viendo en Exoplay. Pero aquí vamos a estar un poco más profundos, casi que utilizando el sentido de palabra acerca de todo lo que la boca, lo que sale de la boca, revela acerca de nuestro interior. Hablaba con una persona el otro día del trabajo que me decía, es que yo dije eso, pero yo no quería decirlo. Y yo, el día anterior, había estado leyendo un libro que se llama El poder de las palabras y la maravilla de Dios. Y el libro, la noche anterior decía, no hay palabra que haya salido de su boca que usted no haya querido decir. O sea, usted nunca se equivoca. Sí, se puede equivocar. Yo puedo decir que hacia la izquierda y hacer para allá. Bueno, eso era la derecha. Usted puede equivocarse, digamos, con un error material. Pero con intención, usted nunca se equivoca. Lo que salió de su boca es lo que estaba en su corazón. Usted puede pedir perdón después y sí, haber hecho las cosas mal. Pero en efecto es lo que estaba en el corazón. Y yo le tengo confianza, entonces aproveché para tirar ahí el bibliazo. Y en algún momento me lo devolvió cuando era yo el que estaba diciendo algo incorrecto. Entonces, lo cierto es que las palabras nos hablan acerca de el interior de la persona. Y hoy vamos a estar viendo, y esta es la siguiente frase que tendremos presente, que las palabras del peregrino revelan su condición de peregrino. Las palabras del peregrino revelan su condición de peregrino. Y nos vamos a ver en 5 puntos. Y por recomendación de la esposa del señor pastor, vamos a ver 5 puntos con mi letra ilegible que le voy a pedir que usted pueda tomar por aquí. Gracias. Gracias. Gracias por el comentario. Gracias. Ish con todo respeto. Ish con todo respeto. Vamos a ver 5 puntos. Vamos a ver palabras de armonía. Siempre lo digo, mi mamá es profesora de español. Y vea mi letra. Vamos a ver palabras de reacción. Vamos a ver palabras de silencio. Dice, como palabras de silencio. Deme unos 45 minutos, llegamos ahí. Palabras de oración. Y vamos a ver palabras de esperanza. Y por último, vamos a ver unas palabras de ánimo. Así que usted puede ir siguiendo, y si usted quiere puede apuntar esto, pues se me borra en algún momento, en su hojita puede irlo apuntando, porque ese es el esquema que vamos a ir siguiendo el día de hoy. Así que comencemos de una vez. Veamos las primeras palabras. Las palabras del peregrino revelan su condición de peregrino. Palabras de armonía. Número 1, palabras de armonía. Capítulo 3, versículo 8. Únanse todos en un mismo sentir. Sean compasivos, misericordiosos y amigables. Ámense fraternalmente. No devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. Pero inicialmente en este 8, sean compasivos, misericordiosos y amigables. Ámense fraternalmente. Otra versión, si usted está leyendo Nueva Versión Internacional, si no me equivoco, dice, compartan penas y alegrías. Y esto básicamente lo que busca es que las palabras sean formas en las que nos expresamos, si se quiere, para compartir ese sentir entre nosotros. Aquí Pedro parece estar abstrayéndose y hablando de la comunidad, en su forma de ser comunidad. Y dentro de esto dice, compasivos, misericordiosos, amigables. Ahora, yo soy consciente de que usted no solo es compasivo, amigable o se ama fraternalmente con palabras, usted lo puede hacer con acciones. Pero las palabras son parte, y de cierta forma, compartan penas y alegrías es parte de lo que se espera de una comunidad de creyentes, de una comunidad de peregrinos. De nuevo, esto es versión Reina Valera contemporánea, lo que usted está viendo, pero Nueva Versión Internacional lo pone así: compartan penas y alegrías. Y esta semana lo hicimos. Algunos de los que nos encargamos de ciertas cosas por acá, y con el grupo de jóvenes también, le dijimos, compartamos penas y alegrías. Y lo hicimos y compartimos. Esto es una gran alegría y esto es una gran pena actual en mi vida, y por ahí salió de todo. Los jóvenes hablaban de manejo del tiempo y demás cosas. Las penas era, ¿verdad?, cosas que vienen pasando. Mi esposa se va del país el martes, que es una gran pena para mí. Me va a quedar solo, qué pereza, en la casa, solo, así. Pero bueno. Pero entonces, únanse en un mismo sentir, sean compasivos, es parte de, tengan esa comunidad. Por eso decíamos palabras de armonía, palabras que usted pueda decir de cómo mis palabras, mi compartir con personas, mis conversaciones ayudan a que nos sentamos
en comunidad. Ahora, lamentablemente, por temas de restricción de tiempo, no podemos ir en compasión, misericordia, amistad, amor fraterno, pero vamos a hacer una pregunta general, si se quiere, a todo esto, que es, ¿cómo obedece usted un mandato de sentir algo? Vea las palabras: compasión, misericordia, amistad y amor fraternal. Son temas de actitud, no son como vaya y dele comida al que no tiene. Eso es una acción pues, material que usted puede fácilmente hacer. ¿Cómo obedece usted un mandato del texto bíblico? Sea compasivo. Usted dice, ok, me voy a levantar mañana y voy a hacer así, y voy a ser más compasivo. O voy a amar fraternal. ¿Cómo lo lleva usted a cabo? Quisiera ver un pequeñito, tal vez, mapa que el mismo texto nos puede revelar en conjunto, tal vez, con otro pasaje que es importante aquí. Pequeño tip: cuando usted se puede hacer una pregunta así y usted no la encuentra en el texto, o sea, este pasaje que estamos viendo en su hojita no dice eso, no dice hola. Cuando usted tenga esta pregunta, nota al pie de página, haga lo siguiente con la Biblia. 3 puntos. La Biblia no dice eso, la Biblia no tiene esa instrucción como tal, en este pasaje al menos. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? Bueno, un tip de buscar el sentido es: busquemos pasajes, inicialmente en el contexto más inmediato y luego nos vamos abriendo, que nos permitan identificar pistas que ya el autor haya dado. Ojalá dentro del mismo capítulo, dentro del mismo libro o dentro del mismo autor, para que sea un esquema de pensamiento que consideramos coherente. Entonces, ¿cómo hago yo esto? Bueno, voy a ver algunos puntos y usted lo evalúa a ver qué le parece. Lo primero es, me parece que este mismo pasaje, el 11, nos cuenta acerca de un primer momento, que es apartarse del mal y hacer el bien. Esta idea, apartarse del mal y hacer el bien, en otros pasajes del texto bíblico, habla de darse la vuelta. Usted iba en una dirección y usted se da la vuelta. Tenemos otra palabra para eso: arrepentirse. Tal vez no nos damos cuenta de qué significa eso, pero la idea de arrepentimiento en la Biblia usualmente tiene que ver con ir en una dirección y dejar de ir en esa dirección. El arrepentimiento es básicamente esa idea, cambiar de dirección, ¿no? Entonces, me parece que el primer punto, si queremos ver en un orden de cómo usted puede ir haciendo esto, bueno, el primer punto podría ser arrepentirse. Es decir, ver la realidad de su vida y ver, tal vez usted no, porque esos son perfectos santos y angelitos, pero yo me veo a veces no compasivo, no misericordioso y no con amor fraterno. Yo evidencio eso en mi realidad personal. Y yo digo, ¿cómo hago yo para tener todo esto? Bueno, lo primero es decir, Señor, en efecto he sido no compasivo, no misericordioso, no he amado fraternamente. O sea, alguien me ha comentado de una pena y ha sido como que me contaron chistes, o sea, como que me contaron cualquier anécdota. No me generó nada, no produjo en mí ningún movimiento, ninguna sensación, ningún cambio. Eso es punto número 1. Arrepentirme, cambiar la forma en la que lo estoy haciendo. O sea, decir, Señor, yo quiero cambiar este esquema. O sea, quisiera que la próxima vez que eso pase, sea diferente mi reacción. Número 1. Número 2, dice que los ojos del Señor están sobre los justos, esos son 2, y sus oídos están atentos a sus oraciones. La segunda que yo diría es orar y pedirle al Señor. Usted evidencia la realidad, tal vez porque lo escuchó en la enseñanza de hoy, tal vez porque alguien se lo comentó, tal vez por simplemente usted en su casa se da cuenta por medio del Espíritu Santo que usted en efecto actuó de manera incorrecta, y usted le dice al Señor, Señor, yo quisiera hacerlo diferente. Sus oídos, dice, están atentos a sus oraciones. Y esto lo hacemos con un pasaje, que si usted quiere puede revisarlo conmigo, que es el 2, versículo 4, que dice, acérquense a Él, que es Cristo, acérquense a Él para que sean edificados como casa espiritual, dice el 5. La idea básica es, oramos al Señor pidiendo acercarnos a Cristo. Entonces yo me arrepiento, le digo, Señor, yo quisiera este esquema hacerlo diferente, y después de eso me acerco a Cristo, porque al final de cuentas, lo hemos visto en infinidad de veces, el cambio en nosotros como creyentes no se da por nuestras propias fuerzas ni por nuestra propia capacidad, sino por nuestra cercanía a Cristo. Es en la presencia, en la cercanía de Él, que realmente podemos evidenciar cambio. De lo contrario, hacemos esfuerzos propios de mera fuerza humana, que suelen ser muy intensos al inicio,
muy poco duraderos a la larga, muy poco constantes, porque seamos la realidad, somos humanos. Esto es un cambio. Oramos, pedimos, nos arrepentimos, oramos, pedimos, nos acercamos a Él, capítulo 2, versículos 4 y versículo 5, y por último, ahora sí, ejecutamos. Entonces, la próxima vez que tenemos un chance, buscamos que esto en efecto sea la forma. Pero esto no nada más de decir, yo voy a cambiar mañana, haciendo esfuerzos meramente humanos que no involucren a Dios en el proceso, que no evidencien que es Él el estándar, apartarse del mal y hacer el bien, que es Él el que nos escucha, que es Él al quien debemos acercarnos, y por consiguiente podremos hacer cambios una vez hayamos pasado por estos puntos. La transformación espiritual es un hecho espiritual, no solamente de fuerza y de voluntad humana. Ahora nosotros también, por eso no dejé de lado el versículo, el 8, nosotros también lo ejecutamos al final. O sea, tampoco esperamos que el Señor nos levante en una nube y nos lleve hacia la compasión. Ustedes sienten, ya se le olvida, eso fue. No, también ponemos de nuestra parte. Nos arrepentimos, así obedecemos un mensaje, una orden de sentir en el texto bíblico. Que de paso, no hay pocas, hay un montón. Hay un montón de órdenes de sentir, de vivir cosas que no son acciones materiales, que son casi como emociones o actitudes. Hay un montón en el texto bíblico. Por último, nada más, un pequeño quiz ahí, rapidín, también como el otro. También tiene premio, Esteban está listo ya con el otro premio. Ámense fraternalmente, es el nombre, la palabra en griego es un nombre de una ciudad. ¿A alguien se le ocurre cuál podría ser? Es una ciudad que está en Estados Unidos y también hay una aquí, creo que en Guanacaste. No estoy muy seguro, pero creo que es en Guanacaste. Palabra en griego, es un nombre de una ciudad. ¿Ustedes quién podrá ser? ¿Nadie suena? ¿Un batazo? Filadelfia, muy bien, muchas gracias. Voy a retirar su carro, Hot Wheels, ahí saliendo hacia el final. Muchas gracias. Sí, pequeños tips ahí nada más porque lo vi y me pareció que lo iba a avivar en su atención. Nos arrepentimos, oramos y pedimos, nos acercamos a Él, ejecutamos, compartiendo penas y alegrías. Palabras de armonía, palabras de reacción. Palabras de reacción se refiere al versículo 9. No devuelvan mal por mal, no devuelvan maldición por maldición. Al contrario, bendigan, pues ustedes fueron llamados para recibir bendición. Ya eso lo vimos con más detalle hace 15 días. Nos enfocamos en esa parte de el devolver. Lo que usted primero recibe y luego lo devuelve. Si usted lo ve en el capítulo 2, versículo 23, es básicamente lo que está citando la forma en la que Cristo actuaba. Cuando lo maldecían, dice el 23, no respondía con maldición, cuando sufría no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Decíamos hace 15 días que eso era clave. Así que pienso estas semanas hemos estado entregando esto para preguntas o para peticiones de oración. Ha sido mayoritariamente peticiones de oración. Y alguien hablaba de que en su trabajo la estaba pasando mal, de que su jefe, no sé quién es, no tiene nombre, de que su jefe le estaba básicamente dando mal o dando maldición, versículo 9. Y entonces queda el devuelvis, ¿verdad? ¿Qué voy a devolver? ¿Voy a devolver mal? ¿Voy a devolver maldición? Y la persona pedía eso en oración, que pudiera no devolver al jefe exactamente lo que estaba recibiendo del jefe. Y ese es el principio básico que estamos queriendo tomar aquí, que es que nosotros no seamos simplemente un espejo, que lo que llega es lo mismo que sale, sino que podamos ser diferentes, que no tengamos que recibir todo lo que viene. Mi mamá siempre le decía a mi hermano cuando era niño, ¿cuál es la diferencia entre usted y un basurero, Sebastián? Gran analogía. Mi hermano como es mi hermano, estudió física, le hacía una lista de 720 diferencias entre... No, pero sí, mi mamá al final lo que le decía era, Sebas, usted no tiene que dejarse todo lo que le tiran. En basurero sí. En basurero le tiran algo, se lo deja, no tiene opción, no puede devolverlo. Se lo deja, nada más. Pero usted puede no dar lo mismo que lo que recibe. Usted puede no ser exactamente el mismo. Técnicas de mamá. Pregúntenle a mi mamá si salió bien o no salió bien. Pero dice el 9, ustedes fueron llamados para recibir bendición. Y vean, yo estoy pensando en ese e-tron, Q8. Porque ahí dice, ustedes fueron llamados para recibir bendición, y yo digo, amén, declaro. Y recibo. Y a esos llamados para recibir bendición,
Vean el 13. ¿Quién podrá hacerles daño si ustedes siguen el bien? O sea, yo digo, si yo hago el bien, básicamente soy Goku. ¿Quién me va a hacer daño? Fui llamado para recibir bendición. Con solo hacer el bien, yo soy Goku. Para otras referencias, soy Oliver Atom. O soy... No se me ocurren otros buenos ejemplos. Si alguien los tiene, por favor me los cuenta al final de la enseñanza. ¿Quién? ¿No? Ok. Llamados para recibir bendición, ¿quién podrá hacerles daño? Esta unión de versículos nos podría llegar a pensar lo opuesto de lo que Primera de Pedro ha estado queriendo enseñar de las últimas semanas que tenemos ahí. Porque usted puede tomar esto y usarlo como un mantra en su vida para decir que usted simplemente de nada le va a pasar. Y que además le debe llegar todo lo bueno. Y por alguna razón, creo que es porque somos seres humanos físicos, cuando pensamos en bendición, por alguna razón siempre pensamos en cosas. Usted no ha visto cosas o viajes, o sea, como experiencias de vida, como o el carro, o la casa, o la comida en los restaurantes, o el aumento del salario, o me hacen jefe, o me hacen director, o lo que sea. Y de paso nos encanta la idea de ser como sin que nadie nos haga daño, o sea, como intocables. Entonces, esa mezcla de versículos, que de paso están cerquita, solo metidos por este Salmo 34, que es la cita que está en el medio, y suena como que yo puedo armar una enseñanza bastante buena aquí, todo el mundo sale aplaudiendo y alabando a Dios por sus bendiciones. Ese no va a ser el caso, al menos no por pensar que recibamos bendición material y que nadie nos podrá hacer daño. Todo lo contrario. Veamos Primera de Pedro y hagamos la pregunta de a qué se refiere la bendición. De nuevo, busquemos pistas en el mismo libro que nos hablen de bendición y veamos a ver si en efecto el chaval, Primera de Pedro, promete carros, casas, plata, aumento, prosperidad y que nadie me toque, o sea, que nadie me haga daño. Bueno, acompáñenme, si tienen su Biblia nuevamente, vamos a hacer un pequeñito tour por Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice, en el 3 decía que Él nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Y usted dice, sí, traigan. ¿Dónde está el notario? Esta herencia les está reservada en los cielos. Capítulo 1, versículo 4 nos habla de la herencia que ha de venir, que está reservada en el cielo. Apunte para la bendición, apunte para las cosas que Pedro dice que nos esperan, que nos vienen, o para lo que fuimos llamados. Capítulo 4, versículo 14. Capítulo 4, versículo 14. Pedro habla de bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo. Esta palabra bienaventurados le debería sonar a Sermón del Monte. Dichosos, bendecidos, bendecidos ustedes cuando sean insultados. Siguiente exclamación: sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Cuando usted está pasando por estas circunstancias, dice, sobre ustedes reposa el Espíritu de Dios. Así que tenemos en bendición una herencia que vendrá en el cielo y la presencia del Espíritu de Dios con nosotros durante los tiempos estos de sufrimiento o insulto por causa del nombre de Cristo. Capítulo 5, versículo 10, dice, pero el Dios, bueno, desde el 9, si quieren, manténganse firmes, dice, háganle frente. Ahora sí el 10, pero el Dios de toda gracia, que en Cristo los llamó a su gloria eterna, oiga las promesas, oiga las bendiciones, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. O sea que este proceso de sufrir lleva a que usted sea perfeccionado, que sea afirmado, sea puesto firme, que sea fortalecido por Dios y establecido. Eso es una bendición que Dios promete para todas las personas que en efecto sufren por su nombre. Herencia en el cielo, sobre ellos reposa el Espíritu. Dios los perfeccionará, afirmará, fortalecerá. Capítulo 1, vamos de vuelta para atrás. Versículo 6, vea cómo nos va a perfeccionar. Capítulo 1, versículo 6. Dice, ahora esto a ustedes les causa gran regocijo, aunque les sea necesario soportar por algún tiempo pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. ¿Sabe qué está produciendo también? Refinamiento.
nos está refinando estos procesos, estas dificultades. Fuimos llamados a esa bendición, la bendición de ser refinados, la bendición de ser purificados, la bendición de ser trabajados. No sé si usted alguna vez ha hecho una vasija de barro. Usualmente la primera no sale, o sea, a la primera no le sale tan perfecto. ¿Usted qué hace? La trabaja y le va limando asperezas y la va trabajando. Ahora, yo no soy el gran alfarero, pero esa es mi comprensión básica. Usted la va trabajando hasta que al final de cuentas quedan, ¿verdad?, esas vasijitas que usted las siente mucho mejor pulidas. Ya esto lo vimos en otro momento, no tengo tiempo de parar acá, pero Dios nos refinará por medio de la fe. Ahora, esto me puso a pensar acerca de situaciones de vida. Me acordé de un pastor que se llama Timothy Keller, estadounidense. Timothy Keller le detectan cáncer. Y él dice, a los años de haber lidiado con el cáncer, dice que su vida de oración nunca estuvo tan fuerte. Su dependencia al Señor en oración nunca estuvo tan fuerte como cuando le vino el cáncer y comenzó a lidiar con el cáncer. O sea, fue el tiempo en el que él dice, comencé a vivir más pendiente, más claro, más consciente de la realidad de Dios en mi vida, mientras estaba lidiando con un cáncer. Ahora, usted dice, ¿quién podrá hacerle daño si ustedes siguen el bien? Usted dice, al cáncer no le va a pasar nada. Bueno, Timothy Keller murió de cáncer. O sea, el cáncer, al final de cuentas, finalizó su vida. No fue el cáncer. Dios se llevó su vida a través del cáncer. Entonces, no es esto jamás una promesa de que todo lo que estamos viendo va a evitar lo negativo, sino que más bien parece ser que esos son medios por los cuales, a final de cuentas, somos purificados, el Espíritu reposa sobre nosotros, perfeccionados, refinados, y sabemos que habrá una herencia en el cielo. Y por último, nada más para cerrar, aquí en el versículo 12, esto no lo hacemos solos. Dice el capítulo 3, versículo 12, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Sabe qué promete esto? La compañía del Señor. El que esté al lado junto con nosotros. O sea, que todos estos procesos de perfeccionamiento, de probar la fe, de ser refinados, no suceden de manera separada de Dios, sino que Él mismo está con nosotros. Esto son lo que Primera de Pedro, el contenido que Primera de Pedro le da a las frases bendición, ser llamados para algo. Y de paso, si usted tenía dudas de que el 13 no puede de ninguna manera interpretarse como que usted no va a pasar por nada malo, lea el 14. Dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia. Así que no hay forma de leer ese 13 de manera contextualizada y pensar que quiere decir que a usted no le va a pasar nada, porque todo lo contrario, el 14 está hablando de sufrir por causa de la justicia, o sea, le garantiza el sufrimiento. Palabras de reacción y llamados para recibir una bendición. Vamos por el 3. Palabras de silencio. Palabras de silencio, yo sé que suena como una contradicción en sí misma, ¿cómo puede haber palabras de silencio? ¿Quién se le ocurre? Bueno, palabras de silencio, en este pasaje del Salmo 34 que está citando Pedro, nos habla acerca de el que quiera amar la vida, llegar a ver días buenos, que refrene su lengua del mal y sus labios no deben mentir. Especialmente, o especial énfasis quisiera hacer en el refrenar su lengua del mal y no mentir. Dice, ustedes fueron llamados para recibir bendición, y dice porque. El 10 dice porque, o sea, es una razón para lo que viene justo anterior, es un motivo. Si no, no diría porque, sino nada más citaría el texto ya. Dice porque, y la pregunta es, ¿de qué manera? Yo creo que el principio aquí es aprender a veces cerrar la boca. Vea el 9. No devuelvan mal por mal ni maldición por maldición. La persona que está sufriendo en el trabajo y aprende a no hacerlo, no devolver. Está puesto, está picando la bola más para rematarla y devolverle la mejor que como me tiró a mí. Pero no lo hago. ¿Por qué? Porque aprender a refrenar nuestra lengua del mal. A veces las mejores palabras, las palabras más virtuosas, son las que no se dicen. Porque dice el proverbio que incluso el necio, incluso hasta el necio cuando calla parece sabio. Ese es el proverbio. Hasta el necio cuando calla
parece sabio. No es que usted está en circunstancias en que usted dice, uff, me logré callar. Porque si hubiera hablado, hubiera dicho un par de tonteras. Usted pensó decir algo y se mantuvo. Y cuando pasó la reunión o continuó lo del trabajo o lo que fuera, terminó, usted dijo, uy, lo que yo hubiera dicho en ese momento era una burrada tan grande que qué dicha, que me callé. Refrenar su lengua del mal. Santiago 3, no vamos a leerlo, pero Santiago 3 compara la lengua con un timón de un barco. Dice que es pequeñito, pero que maneja un gran barco, un gran tema. Otro como con un fósforo, también otra comparación. No sé si usted ha sido capaz de incendiar algo con un fósforo, incendiar una relación matrimonial, incendiar una relación familiar, incendiar una relación del trabajo con el fósforo de la lengua. Es un cracksísimo. Yo no sé si usted tiene ese don dado por Dios de hacer fuego con la lengua. Bueno, si lo tiene, permítame decirle que tal vez no es un don. Todo lo opuesto. Las palabras que el peregrino no dice revelan su condición de peregrino. Tengo un amigo en el trabajo que a veces no decía las cosas, pero se le salía la cara. Y usted veía que el chaval no quería decir algo. Y me acuerdo una vez que un amigo del trabajo le dice, Mae, ponle Juan, como siempre. Mae, Juan, vos sí que sos prudente, porque se ve que vos querés decir unas cosas, pero en esos momentos en los que alguien dijo una tontera y usted nada más quiere, usted quiere, como el Eugenio del Pez, con el botón. Usted nada más quiere hacer el mal, proceder a causar el mal, pero no lo hace, porque debe refrenar su lengua del mal. Palabras de silencio. Palabras de oración. Palabras de oración. Bueno, esa es bastante clara. Versículo 12 dice, los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos están atentos a sus oraciones. Sus oídos están atentos a sus oraciones. Dice, el peregrino no pertenece a este mundo, lo hemos visto con muchos casos, ¿no? El peregrino no pertenece a este mundo y sus palabras entonces deben dirigirse a aquel que es el rey del reino al que sí pertenece. La justicia de la que habla ese 12, no crea usted que es justicia propia. En el contexto del Nuevo Testamento, la justicia la debemos entender siempre a la luz de Cristo. No podemos nosotros creernos justos en nuestro propio nombre por nuestras propias acciones. No cabe, no calza dentro del contexto del Nuevo Testamento. No podría ser, porque el Nuevo Testamento es tan constante en que usted por sus propias obras no va a poder llegar a Dios nunca. O sea, que usted va a ser absolutamente incapaz de llegar a Dios por sus propias obras, que esa justicia no podríamos creer que es solo porque yo un par de días hice 3 cositas bien, que ya entonces ahora sí Dios me escucha. Y si no, entonces ya Dios no me va a escuchar y se cerró el oído, ya no está atento a mis oraciones. Pero esa justicia de Cristo imputada a nosotros, como un caso penal, que se imputa un delito a alguien, se dice, a usted se le imputa el delito de lo que sea, estafa, o sea, se dice, lo abraza a usted el delito de estafa. Igual sucede aquí con la justicia de Cristo sobre nosotros, nos da acceso al Padre. Eso sí nos da acceso al Padre, como dice Hebreos 4, ¿verdad? Vengamos confiadamente al trono de la gracia, a encontrar misericordia y gracia para cuando más lo necesitemos. Estas palabras de oración nos habla de la cercanía del Señor, nos habla de que el peregrino, de nuevo decíamos, no está solo. Los ojos del Señor están sobre él. O sea, el peregrino camina, pero camina como, imagínense en las películas, como con esa luz de extraterrestres, cuando los van a raptar, ¿verdad? Como en las películas de niños. Se prende la luz, se va, se lo llevan. Así camina, solo que no se lo llevan, pero así camina. Camina con los ojos del Señor sobre él en todo momento. El peregrino no está solo, pero eso si quiere, dejémoslo al final para ese punto que está en verde que dice palabras de ánimo. Por el momento, las palabras de oración caracterizan al peregrino. Las palabras dirigidas al rey del reino al que él sí pertenece revelan la condición de peregrino. Por último, palabras de esperanza. Palabras de esperanza. Versículos 15 en adelante. Dice el contrario, dice 14, dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia.
Así que no les tengan miedo ni se asusten. Al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor. Pequeño pie de página, es una referencia a Isaías 8, pero que la hace respecto del Dios que ellos conocían en el momento, y aquí la hace respecto de Cristo. Puede ser útil cuando usted discuta con testigos de Jehová. Cierro pie de página. Al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor. Manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Así que un par de cosas. Lo primero es que dice defenderse. Vamos a usar defenderse y explicar la esperanza. 2 puntos. El primero, la esperanza. El peregrino debe tener palabras que manifiesten su esperanza. O sea, que manifiesten que conoce su condición de peregrino, que no solamente está aquí en este mundo destinado a quedar perdido para siempre y hasta que se muere y se acabó, sino que su condición, su claridad está en que hay una esperanza de lo que ha de venir. La esperanza no es más que la fe de algo futuro, de algo que sucederá, la confianza, la certeza de algo que habría de venir, que llegará en un momento futuro. Explicar la esperanza. El peregrino debe ser alguien que cuando usted le pregunte pueda hablar con esperanza. Ahora usted dice, pero no se vale tener desánimo o estar un día triste. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Pero esa esperanza se sostiene indistintamente de las situaciones. Y aunque a veces no tengamos tanta claridad, y honestamente el siglo XXI no manifieste el nivel de esperanza que manifestaban los primeros siglos era tan evidente que todos estaban diciendo que Cristo venía ya. O sea, ellos creían que el sábado, o sea, que el próximo domingo en la noche, quedaba campeón Saprissa y venía Jesús. O sea, ellos decían, eso es garantizado, garantizado. Y había como esa reacción, Cristo viene, Maranata, Cristo viene. Y la iglesia del siglo XXI como que ya no mucho, ¿eh? Como que hablemos de cosas tuanis, hablemos de la salvación para no quemarnos el rabo y dejémoslo. Y el cristiano tal vez no muestra, la iglesia del siglo XXI no habla con tanta frecuencia de la esperanza de la venida de Cristo, de la esperanza de la vida eterna con Él, sino que por allá se nos ha perdido un poquito la esperanza. Y vivir sin esperanza, vea, es como una papa sin sal. ¿Qué sabe la vida si no hay esperanza? Diga, nada. La vida sin esperanza no sabe nada. Explicar la esperanza, pero con humildad y con respeto. Con humildad y con respeto. Perdón, mansedumbre dice esta versión. Mansedumbre y con respeto. Recuerda que hace semanas hablábamos de que cuando usted es creyente, no solo importa el qué, importa el cómo. Dábamos el ejemplo de que no solo importa ganar el partido, importa cómo. Usted hizo trampa en el proceso. Para usted como cristiano, como peregrino, eso es relevante. Y en el cómo escuchaba un pastor que decía, a veces en este siglo está la polarización, especialmente en temas sensibles de índole cultural. Los cristianos tomamos cierta posición. Es tal el nivel de agitación que si usted los pusiera los grabara y los viera hablándose uno con el otro y luego lo pone en silencio, pone en mute y los ve hablarse, usted dice, se ven iguales. Estos le tiran a estos y estos les devuelven con exactamente el mismo nivel de intensidad y el mismo nivel de agresividad y el mismo nivel de todo. Y se nos ha polarizado la cosa porque nos volvemos apasionados por temas por los que vale la pena levantar la voz. Levantar la voz por el que no puede hablar, levantar la voz por nuestros principios, levantar la voz por lo que este texto enseña. Pero a veces nos parecemos al mundo en el cómo. Somos igual de altaneros, igual de gritones, igual de pesados, igual de dispuestos a hacer lo que sea para bajarle el piso al otro. Y la Biblia dice, si usted va a dar razón de la esperanza que hay en usted, debe darla con humildad y con respeto. Solamente este versículo se utiliza para temas apologéticos, lo que vamos a ver la próxima semana. No es casualidad que Renzo venga la próxima semana, calza justo con que hoy enseñábamos esto. Pero
eso que está entre comas, esto de aquí, es clave. Tenemos que saber manejarlo, porque si no nos perdemos en el proceso. Y la otra, por supuesto, la otra pregunta es, o más bien el otro tema que quisiéramos ver es, ¿esto pasa? Esto, signo de pregunta, ¿le pasa a usted en su vida? El no creyente le pregunta por la esperanza que hay en usted. Como, hey, Carlitos, es que quisiera saber, eso le pasa muy a menudo. Creo que en la mayoría de las personas no lo vemos tan a menudo. Y a veces puede ser por dos cosas. Uno, porque este mundo, este siglo que nos tocó vivir se caracteriza por la apatía, más que por la mera incredulidad. Se caracteriza por la apatía. Ya, eso no me importa. No me importa si eso no es, nada más no me importa. Pero además de eso, puede ser que es que la iglesia se ha vuelto tan semejante al mundo que hay que preguntar si todo se ve igual. Es como ver a la misma gente, es un mismo grupo de gente. Usted los tira ahí en un concierto y no los puede dividir cuál sí y cuál no. Si fueran trigo y cizaña, para citar la parábola, se vuelan a todos, todo parece lo mismo. El segador va a cortar parejo. Debe haber diferencias, y creo que es parte de lo que Primera de Pedro nos ha estado enseñando. La condición de peregrino debe manifestar eso, que usted no pertenece a esta tierra en la que está caminando actualmente, que no es su ciudadanía real, sino que, como dice Filipenses, su ciudadanía está en los cielos, dice Filipenses 3. Las palabras del peregrino, palabras de armonía, palabras de reacción, palabras de silencio, palabras de oración y palabras de esperanza revelan su condición de peregrino. Si tiene una hojita, si quiere puede darle vuelta conmigo. La hojita dice varias preguntas y tal vez no le voy a dar vuelta todavía para que usted pueda ver ese gran esquema tan lindo que escribí ahí. La pregunta 1 dice, ¿qué tipo de palabras estoy usando? Son palabras de peregrino. Y la primera pregunta que hacemos ahí es una breve introspección personal. Si sus palabras y las mías revelan su condición de peregrino, o si sus palabras parecen revelar o muestran todo lo opuesto. Tómese 15, 20 segundos para que lo piense. Las palabras deberían evidenciar nuestra condición de peregrino. Hay pocas cosas tan tristes como la frase de parte de alguien que te conoce de hace meses, años, que es, ay, yo no sabía que vos eras cristiano. Esa frase evidencia que de ninguna forma estamos manifestando, terrible palabra, que de ninguna forma estamos evidenciando nuestra condición de peregrinos. Que alguien te vea porque te conoce por meses y diga, yo no tenía idea. Quiere decir que hablas, te comportás, tu armonía, tus reacciones, lo que decís y no decís, la referencia a la oración, la esperanza que hay en vos, exactamente la misma que de un no peregrino, de alguien que sí pertenece a este mundo. Así que, ¿qué tipo de palabras estoy usando? Son palabras de peregrino. Número 2, pregunta número 2. Ahora sí. Todavía no, quédame con el esquemita. ¿Cuál tipo se me dificulta más? De las 5 que vimos aquí, ¿cuál tipo es donde yo tengo mayor dificultad? Palabras no dadas en armonía, por ejemplo, o amor fraternal, compasivo, misericordioso y amigable. Yo no tengo esas características. Y aquí lo puse, tal vez alguien objeta y dice, pero es que yo no soy así. Es que verá que yo, por naturaleza, no soy demasiado compasivo, yo no soy demasiado misericordioso. Objeta a alguien y dice, es que no, con la esposa o el esposo, diciéndole a la esposa, amor, es que yo no soy así, ¿verdad? Yo no soy así, yo no soy misericordioso, yo no soy compasivo, yo no soy amigable, yo no soy fraternal, tengo amor fraternal. Y la Biblia lo que dice es, con el debido respeto, no me importa. Dios manda cosas que usted y yo no podemos hacer. Es más, es el único que puede mandar cosas que usted y yo no podemos hacer. Por ejemplo, decirle a Lázaro, Lázaro, levántate. Y Lázaro,
Cualquier otra persona que le hubiera dicho a Lázaro, levántate, Lázaro se hubiera quedado acostado. Pero el único que puede decirle a Lázaro que haga algo que es imposible hacer es Dios mismo. En este caso, Dios encarnado. Dios es el único que tiene la potestad de decirnos que hagamos cosas que no podemos hacer. Que usted y yo decimos, es que se lo prometo, que en mí no hay Filadelfia. Yo no tengo amor fraternal. Se lo prometo. Se lo prometo. Y Dios, a través del texto bíblico, dice, no importa mucho. Mira que a mí no me importa mucho. Si quiere, dejen los buzones de sugerencias ahí. Yo le digo a Gabriel que el domingo lo leamos antes del servicio. Pero al final de cuentas, decíamos que hay toda una serie de pistas de cómo podemos pedirle a Dios que nos ayude a hacer más de estas cosas. Tal vez es esa la que a usted le cuesta, tal vez es armonía, tal vez es reacción, que ya profundizamos un poco. La de la reacción realmente, así yo les soy sinceros, a veces suena imposible. O sea, es que hay momentos de vida, usted va en el carro y se le atraviesa un varón, se mete malísimo y le baja la ventana y le grita algo y usted dice, y no. Me pasó con, bueno, es una historia que no le pedí permiso para contarla, pero esperemos que salga bien, que es el uso de palabras, ¿verdad? El uso de reacciones. Se va mi cuñada a ver un partido con la señorita Valeria Alfaro y se van al partido a ver el partido de la liga y resulta que suceden acciones contrarias a la liga. El árbitro pita una acción contraria a la liga y mi amiguita Valeria, mientras todo el resto del Morera Soto está increpando, insultando abiertamente con términos que no se pueden decir aquí, mi amiguita Valeria levanta la mano y le dice, no estoy de acuerdo, al árbitro central, que nunca se debe haber sentido tan increpado como ese día, en el que Valeria mostró su inconformidad y falta de acuerdo con esto. Si solo Valeria fuera al estadio, la experiencia del estadio sería muy diferente. Habría votaciones y todo para ver si el árbitro hizo bien o no. Pero las reacciones que tenemos ante el mal que nos hace un árbitro, ¿verdad? Ante lo mal que viene. En un plano menos contento, menos feliz, ayer mi esposa recibe un correo y es un correo que intenta extorsionarla y dice, entregue esta cantidad, estamos almorzando, algo pasa, me iba a listar para ir a un baby shower de unos amigos y me dice, mira esto, abro y hay un correo y el correo básicamente está buscando extorsionarla. Una extorsión básicamente es un chantaje, digamos. Extorsión es un delito. Entregue esta cantidad de dinero a este cuenta en criptomoneda o tal y tal acción. Y con cosas muy específicas que te hacen ver que no es un correo genérico, no es como yo lo mande aquí, ¿verdad? Ubican dónde trabaja mi esposa, ubican tales cosas. Yo lo veo, primera reacción es mal por mal y maldición por maldición. Porque es mi esposa y lo que están haciendo ahí es un acto que me revuelve la panza y obviamente ver la reacción de mi esposa, y por supuesto, ya genera un adicional. Pero yo estaba esta semana preparando esta enseñanza. Entonces, ¿qué me tocó hacer? A regañadientes y tragándome la lengua, orar por la persona que haya mandado ese correo y pedir que si no conoce al Señor, que el Señor se le revele y abra sus ojos, y si lo conoce, que entonces lo redarguya de este comportamiento que a todas luces es maldad. Pero antes de que todo el mundo piense que uno aquí es un gran santo, contra todos mis instintos, ¿verdad? O sea, contra todo lo que soy, contra toda fibra del cuerpo, porque toda fibra lo quiere, y ni qué decir si esto llegara en algún momento a manifestarse en un juicio, o sea, en conocer a esta persona cara a cara. ¿Cómo hace usted ahí para? Siempre cuento la historia de mi compañero del colegio, la conté hace 15 días de la escuela. Estábamos en tercer grado de la escuela, 14 de agosto en la noche, el chiquito estaba en la acera, llega un taxista borracho, lo atropella, el 15 de agosto en la mañana el niño muere. Estamos en la escuela, no sé por qué no era feriado, pero estábamos ahí, y nos avisan. Y llega la profe y nos cuenta, el muchacho falleció. El compañero tenía 8 años, era mi compañerito. Vamos al entierro, no sé qué. Y me cuenta mi mamá que los papás, con fuerzas que yo no sé cómo, en el juicio le dijeron al taxista, yo lo perdono.
yo no tomo contra usted ningún tipo de represalia, no devuelvo mal por mal. Eran creyentes. Yo digo, bueno, yo no tengo hijos, pero de solo pensarlo, cuesta. Solo pensarlo. Pero dígame si no, ese es el estándar al que somos llamados. Es que si solo lo dejamos en papel, es en papel. Pero cuando lo vemos en cosas reales, se dice, uff, sí, claro, se pone la piel de gallina. Reacción, silencio. Tal vez esa es la que más te cuesta. Dominar la lengua. No tirar ese chisme en el trabajo. No hacer el comentario cizañoso. No decir la mentira. Ahora, hay personas que somos flojitos de lengua. Tenemos una habilidad ahí, movimiento del músculo. Entonces, nos corresponde dos cosas. Uno, refrenar la lengua del mal. O sea, nos corresponde el versículo 10, sí o sí. Pero cuando metemos la pata, porque somos seres humanos, nos corresponde pedir perdón tan pronto como lo ubiquemos. A veces me pasa, pocas cosas santifican. Yo creo que ser un ser humano, estar casado, santifica duro. Y dicen que tener hijos santifica brutal, así, pero estoy en alitas y todo. Dicen, he escuchado. Pero la esposa santifica. Entonces usted va y usted hace el comentario y ya, y se va para la oficina. Vea, 20 segundos. Y yo, qué pereza. No, abro la puerta, voy a pedir perdón por no refrenar la lengua del mal. Pedir perdón tan pronto nos demos cuenta. Las palabras de oración tal vez son esas. Muy brevemente, usualmente las palabras de oración lo que nos revela, si se nos dificulta eso, es que somos altamente independientes. O queremos, ser altamente independientes. O sea, que queremos llevar la vida jugándola nosotros, manejando nosotros el balón y llevándolo todo el rato y distribuirla a nosotros. Porque el que no depende del Padre, el peregrino que no depende del Padre, es un peregrino que no recuerda que la razón de ser peregrino es porque pertenece a otro reino. Entonces, nuestra ausencia de oración, nuestra ausencia de dependencia, lo que revela es esa sensación de querer decir, yo llevo la vida como yo quiero. Tal vez es esperanza, donde más nos cuesta. Si realmente esperamos, ¿cómo esperamos? ¿Y cómo me defiendo? Y cuando esto pasaba con la esperanza, yo me acordé de una frase famosa, creo que es parte del conocimiento general. Es una frase que acuñó Carlos Marx, mediados del siglo XIX. Él, entendiendo la esperanza que predica el cristianismo, la idea de esta herencia que ha de venir, de lo futuro, dice, la religión es el opio del pueblo. En esos tiempos el opio era un analgésico, era para aliviar el dolor, tal vez no tan ilegalizado como el día de hoy. Y lo que dice Marx es, la religión es el opio del pueblo. O sea, ustedes usan la religión para sentirse bien, para bajar las penas y el dolor, en contexto de la opresión de los medios de producción, pero es otro tema, mientras lo aguantan. O sea, ustedes toman esto de la religión y para sentirse bien. Y se van para que el lunes aguante y no sea tan feo el lunes. Domingo se preparan y ya el lunes de medio lo aguantan. Y yo me preguntaba, ¿será que es esto? O sea, hacía la pregunta, ¿será que esto que estamos vendiendo es humo? Estamos vendiendo humo los cristianos. ¿Será que cuando usted se para la frente y enseña este mensaje o cuando usted lee este texto, es humo lo que le están vendiendo? La respuesta es no, por si acaso. Pero voy a hacer dos cosas. Voy a decirle que no, porque no solo el futuro nos muestra esa bendición. Recuerda cuando vimos lo de ustedes fueron llamados para recibir bendición, que está en ese versículo 9. Y decíamos que no es solo la herencia futura. ¿Qué vimos? El ser fortalecidos acá, el ser perfeccionados, el ser trabajados. El Espíritu del Señor reposa sobre ustedes. Así que claro, para Marx, que era un no creyente, por supuesto que esa realidad era imposible de describir y comprender. Solo veía el pensamiento, es un tema futuro. Pero no, nosotros no solamente lo vemos en futuro, lo vemos para acá, pero también lo vemos hacia una realidad de un futuro. Pero eso se lo voy a dejar a Renzo la próxima semana, cuando nos hable acerca de temas de resurrección, cuando nos hable acerca de temas de fidelidad. Así que si usted se quiere escuchar a ver si
opio del pueblo es la religión o no, venga la próxima semana les ayudo. ¿Cuál tipo de palabras se me dificulta más? ¿Cuál tipo de palabras? Y por último, decíamos que tendríamos unas palabras de ánimo. Unas palabras de ánimo. Y es que hace 15 días me tocó a mí enseñar, hace 2 semanas, y un amigo me dijo, escuchó la enseñanza, no se congrega acá, me dijo, me gustó la enseñanza, pero si alguien está pasando por sufrimiento, siento que le pegaste un par de cachetadas, pero no se sintió animado. Entonces yo hoy les digo, ánimo. No, él me decía, sentí que no eres tan animado. Entonces sí, yo oré al Señor para ver si podía decir eso. No, pero sí es cierto que es omiso entender primera de Pedro y no leer el 5:12. Él les está escribiendo brevemente por medio de Silvano y es el 5:12, para darles ánimo y asegurarles que ya están en la verdadera gracia de Dios, que es esta. Así que si enseñamos primera de Pedro, pero no cumplimos el objetivo expreso que Pedro revela en su carta, estamos dándole un giro incorrecto de la voluntad del escritor, del deseo del escritor. Así que pensé en esto y sobre todo pensé en la realidad de ver las peticiones de oración que nos llegan. Nos las pasó Esteban, las leí y muchas de esas tenían que ver con personas que estaban comentando que están sufriendo. Es el tema, por supuesto. Entonces tenía que ver con eso, personas sufriendo por hacer el bien. Y yo decía, no, en efecto, ahí sí, tengamos ánimo. Ya estamos en la verdadera gracia de Dios y es esta. El Señor está cerca. Sus oídos están atentos a tu sufrimiento. Tus oídos están atentos a tus oraciones si estás en Cristo. Persevera en la prueba que te está refinando, en la prueba que está moldeando tu fe, en la prueba que el Señor hace, porque el Señor al que ama, disciplina. Un buen padre de familia. En la prueba que te está refinando. Esta lucha no la llevas solo, sino que el Señor te fortalece, dice el versículo 10. Después de un breve sufrimiento, el Señor te fortalecerá, te establecerá, te afirmará, te perfeccionará. Pero sobre todo, y lo que se está leyendo en pantalla, capítulo 3, ¿cómo puede la palabra de Dios transformarme en esto, en este proceso, en mi uso de palabras? ¿Cómo puede la palabra de Dios? Yo diría que es predicándonos la Biblia. Autopredíquese la Biblia. O sea, cuando usted se levante, cuando su día comience, predíquese el texto bíblico, predíquese lo que hemos visto, predíquese el ser refinados por las pruebas y los sufrimientos, predíquense en el Señor. Los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Sabe por qué aprendemos versículos acá de vez en cuando? Los memorizamos, porque cuando usted está en un momento de sufrimiento, usted requiere tener un versículo ya y listo. Usualmente su intención del corazón no es ir a buscarlos en ese momento. Y en ese momento es cuando usted requiere tener el que aprendimos hace 2 semanas. Cuando lo maldecía, no. Eso fue el que no leímos. Ustedes fueron llamados, Cristo sufrió con nosotros. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Así que ánimo en el trabajo, con la situación que te está complicando, con las personas que te están haciendo la mala, con las personas que no te están dando bien, sino que te están dando mal o maldición. Ánimo en la universidad, jóvenes. Cuando estuviste en un contacto, estabas en la socia, estabas con tus compañeros y te ridiculizaron porque crees esas cosas de viejos. Porque ya vos sos la nueva generación. Deja ir esos pensamientos de viejos. Esa idea de que esperarse hasta el matrimonio, esa idea de que vale la pena luchar por la vida, esa idea, casarse, que son esas estupideces. Ánimo en la familia. Cuando la familia, como lo veíamos en capítulo 3, es una lucha. Cuando hace años te casaste con un no creyente o una no creyente y hoy es un proceso difícil de llevar. Ánimo de la esfera pública, quienes les correspondan y sean atacados por sus creencias. Que sus palabras
revelen esperanza, que su silencio revele prudencia, que sus reacciones sean distintas de los demás, que nuestras palabras revelen nuestra condición de peregrinos. Por último, quisiera dejarlos con un pasaje de Pablo en 2 de Corintios 4. Pablo está hablando de sufrimiento, tal vez en un contexto un poquito más amplio, y él está hablando de todas las dificultades. Entonces está aquel pasaje de que estamos, como básicamente él dice, que estamos mal, pero no tan mal, o sea, que nos sentimos sí atacados, que estamos dolidos, pero que no desfallecemos, que estamos, ese pasaje de 2 Corintios 4, y él lo cierra con este. Después de decir todo esto, él dice, por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, sea en la relación laboral, sea en la relación de familia, sea en las fuerzas del cuerpo, sea porque voy aumentando en edad, por fuera nos vamos desgastando, lo externo, por dentro nos vamos renovando día tras día. Y escucha el 17, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, lo que usted puede notar, las realidades que usted puede ver con los ojos, sino en lo invisible, ya que lo que se ve, lo que está pasando, el sufrimiento que estás pasando es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Oramos. Padre, gracias por el tiempo que nos has dado. Bendecimos este tiempo, Señor, y te pedimos que tu palabra nos transforme de manera continua, no hoy, sino durante toda la semana. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno, para siempre es tu misericordia y son nuevas cada mañana. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.